Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra me cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga. Bienvenidos a un estudio más de las Sagradas Escrituras, continuando con el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 10 que estaremos viendo hoy. Les agradecemos como siempre por conectarse y por compartir con nosotros. Yahweh los bendiga
Y no olviden que este estudio completo lo pueden encontrar como una lista de reproducción en nuestro canal. La verdad te hará libre. Sin más, vamos a orar e iniciamos con el estudio de hoy. Padre Celestial, te doy gracias por esta noche, por cada momento que tenemos de oportunidad para buscarte, para conocerte, por hablar a nuestro corazón, Señor, e instruirnos con palabras de amor. Gracias te doy, Señor, porque estás con nosotros, Señor, porque cuidas de nuestros hijos, porque nos has brindado la esperanza de un futuro en el que podremos, Señor, verte, Señor. Un futuro que anhelamos, Señor, lejos de nuestra debilidad, Señor, queriendo estar delante de ti como fuimos conocidos. Te doy gracias por esta noche en el nombre de Yeshua. Amén. Este capítulo 10 es una continuación realmente de lo que se ha estado viendo en los capítulos de este libro, en lo particular del capítulo 7. El capítulo 7, donde el capítulo 8, perdón, donde hay un asunto curioso acerca de las comidas, los ídolos, lo sacrificado a los ídolos. Pues es como si continuase con ese tema, o tiene mucho que ver con él. Así que si quieren conocer acerca de esto, que dice Pablo, que dice la escritura acerca de los sacrificados a los ídolos, les invitamos a ver el estudio del capítulo 8. En el capítulo 10 entonces continúa diciendo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Bien, este tiene como título aquí amonestaciones contra la idolatría. La comunidad de Corinto estaba en un contexto envuelta en pues un sistema, como diría la escritura, de las tradiciones de las naciones o las costumbres de las naciones, que quiere decir que tenían múltiples formas de culto, de dioses, de rituales, de formas, ¿no? Que no tenían nada que ver con el Señor, ni con su pueblo, ni con sus mandamientos, sino con las prácticas de las naciones. Y esto tiene muchas, o en el libro de Corintios y en general de las cartas de Pablo a los pueblos extranjeros, hace muchas referencias de estas prácticas, ¿no? Prácticas acerca de la comida, prácticas acerca de lo que sacrificaban y cómo lo hacían y cuándo lo hacían, prácticas sexuales, prácticas en el matrimonio, prácticas entre siervos y señores, prácticas de todo tipo en la vida cotidiana de una persona pues en el extranjero. Pero estos no eran cualquieras en el extranjero, era un pueblo que había venido a conocer, a descubrir un mensaje impactante sobre un Mesías judío, que había dado a conocer un mensaje particularmente incluyente para el mundo. Un mensaje donde invitaba al mundo a abrir sus ojos y sus oídos, su corazón, a la luz de un evangelio de arrepentimiento y de transformación para conocer, ¿no? Un propósito, y era conocer a un Dios no conocido, ¿no? Finalmente, al Dios no conocido que adoraban estos griegos. Y este Dios revelado al pueblo de Israel. Por eso Pablo arranca en el capítulo 10 haciendo alusión al pueblo de Israel. ¿Cuántas enseñanzas? Calculen cuántas enseñanzas, cuántas historias no se han enseñado, no se han transmitido a partir de este acontecimiento, ¿no? ¿Cuál? El del pueblo de Israel saliendo de Egipto. ¿Cuántas enseñanzas? Por lo menos en el caso de nosotros hemos hecho muchas enseñanzas. Es un evento citado tantísimas veces en la escritura, que no solamente es la historia del pueblo de Israel, también es el evento particular en el que este Dios, el Dios no conocido de los griegos, se revela a un pueblo, a una nación. Una nación que pasó de ser esclava a ser libre. Y no unos pocos, muchas personas, ¿no? Que se pueden contar
se pueden contar por millones en cálculos que probables que pueden ser. Se pasa de los 4 millones de personas que salieron de, de Egipto. Eh, Como leíamos el otro día en el último estudio, em, leí ese fue el último estudio de Samuel, creo que fue, que decía de 10 millares de personas que salieron que cruzaban el mar, algo así mencionaba un pasaje. 10 millares de personas, 10.000 millares, algo así decía ese pasaje. Si somos un poquito literales, podría estar hablando de unas 10 millones de personas. No sé si es un texto no sé si sea un texto que simplemente utiliza una exageración, ¿no? Hablando un número altísimo, pero igual no es un número alejado de lo que pudo hacer, de lo que podría haber sido el pueblo, hablando de mujeres, niños, ancianos, guerreros, etcétera, que salieron de Egipto. En la escritura menciona que fueron 600.000 hombres de guerra, 600.000 hombres de guerra. Pero el cálculo para que no suene descabellado hablar de millones, es simple, que por cada hombre de guerra se cuenta por lo menos una mujer, es decir, se dobla, ya va 1.200.000, y esos dos en promedio tendrían ¿cuántos hijos? ¿Cuál era la tasa de hijos promedio de esa época? Si vemos a, a la media que se podría ver en esa época, podría ser de unos 7 8 hijos lo común. Entonces ya multiplico 1.200.000 por 8 personas. Bueno, por 7, por 8, por 6, no sé. El caso es que, sea como sea, sí es muy probable que fuesen familias muy grandes, de los cuales 600.000 personas, simplemente era de esa familia quién podría salir a la guerra. Uno, el padre de familia o el hombre fuerte, ¿no? Y tampoco teniendo ahí en cuenta pues a los viejos, ancianos, abuelos que también salieron, que no irían a la guerra, pero también eran contados en el pueblo obviamente. Así que ciertamente fue una gran cantidad de personas las que salieron al desierto. Y esta historia magnífica, poderosa, es que es muy poderosa esta historia, refleja la vida de los creyentes, refleja la vida de cualquiera de nosotros. Así que vamos a poner mucho cuidado por qué Pablo va a hablar de esta historia nuevamente. Y esto que tiene que ver con la idolatría. Dice, no ignoremos que nuestros padres estuvieron bajo la nube. ¿Cuál nube? Bueno, esta es la historia del pueblo que sale de Egipto y dice la escritura que ellos cuando salieron de Egipto hacia la tierra prometida, mientras estuvieron por el desierto, el Señor fue para ellos como una nube de fuego en la noche y como una nube, digamos, una nube, simplemente una columna de nube de día y una columna de fuego en la noche. De tal manera que el pueblo tuvo en esta columna, en esta protección, pues justamente dirección, tuvieron calor, también tuvieron sombra, tuvieron todo lo que una nube le otorga a una persona pues andando en el desierto. Pero fue constante, ¿no? Dice la escritura en Éxodo 13, capítulo 13, versículo 21, dice, Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dice que todo el tiempo que estuvieron en el desierto, estuvieron protegidos. Es decir, que lo que habría sido un desierto calcinante no fue particularmente para el pueblo porque siempre estuvieron protegidos por esta nube de día y columna de fuego de noche. Una historia muy bonita. Cuando vemos simplemente los beneficios que otorga una nube en un desierto, pues decimos, vaya que el Señor los cuidaba, ¿no? ¿Quién se pone a caminar un desierto? Y por lo menos en lo que yo he visto de los desiertos son muy despejados. Que hayan nubes y de este estilo, una columna, es decir, algo realmente, digamos que grande que protegiera al pueblo, pues no es tan común, ¿no? Entonces, protección durante el día del calor, también una guía, quiere decir que la dirección de la nube, es decir, si estaba en una columna tendría una dirección
apuntaba donde debía ir el pueblo. O sea que si la nube se giraba, el pueblo sabía que tendría que girar. Y de noche dice que es una nube de fuego para que lo vieran de tal manera que pudiesen avanzar. ¿Qué quiere decir? Es que la nube debía verse rojiza seguramente, aún en la noche. Y podrían entonces también incluso de noche avanzar, en el caso que tuvieran hacerlo. El caso es que está hablando, no ignoremos esto, dice Pablo, no ignoremos que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar que cruza de Egipto hacia la tierra prometida, el que es conocido como el Mar Rojo o el Mar de los Juncos. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Entonces dice, todo este pueblo, todos, el énfasis de este pasaje es la congregación, Israel, un pueblo, nuestros padres, dice él, todos, ninguno se quedó por fuera, ninguno tuvo un camino particular, diferente, ninguno llegó, como decía por ahí un pastor, llegó en paracaídas, todos tuvieron que andar el mismo camino, un camino protegidos por la nube, direccionados por ella, cruzaron el mismo mar, y dice, es como un bautismo en la nube y en el mar. Es decir, el pueblo sale de su esclavitud hacia la libertad y cruza las aguas de la misma manera que una persona cuando hace este rito del bautismo o de la purificación, cuyo propósito es pasar de un estado a otro. Ese es el propósito del bautismo. Es notificar públicamente que se está haciendo una transición de esclavitud a libertad, ¿no? A tomar algo que el Señor ha anunciado, que ha prometido, que ha otorgado a su pueblo. Todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál es el alimento espiritual al que hace referencia? Pues, en el sentido más literal, el maná, ¿no? Que de pronto no es el alimento, llamémoslo espiritual, porque es un alimento físico. O sea, no coincidiría, pero sí todos comieron lo mismo. Es decir, todo el pueblo comió exactamente lo mismo. No podían tener otra cosa más para comer, porque como bien sabemos en el desierto, ni hay ganadería, ni hay agricultura. O sea, no puedes sembrar, no puedes colocar un sistema de cosechas. Claro que con todo el conocimiento de la agricultura y con un trabajo en el terreno se puede lograr, que es lo que ha hecho Israel en varios de sus montes actualmente, y es hacer de los desiertos lugares verdes. Pero fuera de eso, una persona común, cualquiera, por más de que le eche agua a la tierra, a la arena del desierto, no va a cosechar tomates, seguramente. Y por lo tanto, los ganados, pues 40 años en el desierto no iban a perdurar. Así que la poca hierba que hubiese en el desierto, estos no son desiertos tipo Sahara, ¿no? Para que lo sepamos. Son lugares áridos, muy áridos, como la Guajira colombiana. No la Guajira en su zona desértica completo, sino lo que es el Cesar, la Guajira, esa zona de Colombia que es tan reseca, pero está llena de trapillos, está llena de una vegetación típica de la zona, de la región. O sea, sí hay vegetación, lo que permite, o sea, hay una forma de vida básica, pero obviamente no es un lugar para quedarse, a menos de que seas un beduino y que aprendas a vivir de esa manera, ¿no? Pero un pueblo que estaba acostumbrado a vivir en la comodidad que tenían en Gosén, en Egipto, no, es que es como cualquiera de nosotros, ¿no? En nuestras comodidades, y bueno, váyase para un desierto y camine ahí unos años. Pues ninguno se animaría y muy probable que muera pronto, porque se necesita conocer el desierto y se necesita saber andar. Así que definitivamente el pueblo no podría sobrevivir fácilmente ese desierto, sus hijos, sus esposas, sus ancianos, ¿cómo iban a sobrevivir ese desierto? A menos que el Altísimo Dios, el Dios de Israel, aquel que los llamó, los protegiera. Y es que este Dios tuvo cuidado de todos, pues les dio un alimento particular que es conocido como el maná. En Éxodo 16:35 dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años
hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Maná comieron todo ese periodo. Maná, que es un alimento desconocido, porque no se produce en la tierra, o sea, no es algo que se coseche, sino que es algo que particularmente para esa historia cayó del cielo. Es algo que el Señor les envió. Todo este mensaje es completamente sobrenatural. Plagas una tras otra para Egipto. El mar se abre para que ellos crucen. 40 años viven en el desierto y todo ese tiempo son protegidos y sustentados por el Dios que los llamó. Pues, y a la manera que lo cuenta la escritura es algo de lo cual podemos decir, el Señor quería mostrar su poder y lo hizo. Mostró su poder para que el mundo supiese que Él es y que es un Dios capaz de rescatar y de proteger a una nación completa y al mundo completo si Él lo quisiera. ¿Qué ha pasado con ese testimonio? ¿No? ¿Qué se logró? Pues en su momento se logró que cuando el pueblo entrase a Canaán, ya la gente sabía que ese era el pueblo que había vencido a los egipcios, a la gran potencia de la época. El mundo supo que el Dios de este pueblo era muy poderoso. El caso es que dice, todos comieron el mismo alimento espiritual. Y bueno, si bien no solamente el maná fue el alimento que recibieron, también comieron el mismo alimento espiritual, de lo cual dice la escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Cuál fue el alimento espiritual que comieron todos? Todos comieron Torah, ley. Es decir, a todos se les enseñó la palabra de Dios. Todos pudieron en ese desierto durante 40 años, todos oyeron la voz del Señor en lo que comunicó. Todos bebieron la misma bebida espiritual. También hay una parte literal y otra digamos, interpretativa de esto. ¿Cuál sería la espiritual? El agua de la roca, ¿no? Dice en Éxodo 17:6. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, golpearás la peña y saldrá de ellas aguas, beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y la peña que les seguía, ¿no? Dice un pasaje, una peña que les seguía, que les daba agua. Agua que salía de las rocas para un pueblo que se contaba por millares, que pudo beber de esta agua. No es algo imposible, ¿no? Cuando conoces de que hay agua subterránea, que la tierra puede brotar agua, pues te das cuenta que simplemente el Señor usó todos sus recursos en pro de su pueblo y que Él protegió a su pueblo siempre que fue necesario. Y aquí dice algo muy interesante, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era el Mesías. Aquí algo muy interesante porque ya Pablo empieza a interpretar cosas. Dice, pues ellos comían un alimento espiritual y bebían de una bebida espiritual. Y esa roca que les seguía, que les dio agua, era el Mesías. Pero de los más de ellos no se agradó Dios por lo que quedaron postrados en el desierto. Y dice, y aunque el Mesías los seguía, ¿por qué Pablo diría que esta roca era el Mesías? ¿Por qué el Mesías sería quien les daba agua? O sea, ¿de dónde saca esta conjetura Pablo, no? Hay un pasaje muy importante de Yeshua cuando habla con la samaritana, ¿no? Él le dice, dame de beber. Perdón, él le dice, dame de beber, y ella le dice, no tengo forma de sacar agua del pozo para darte a beber. Él le dice, si tú me pides, yo te daré un agua de la cual si la bebes no tendrás sed nunca más, ¿no? Y ella le dice, dame de esa agua. El Mesías que buscaba a su pueblo para darle vida. El agua en la escritura representa la vida, representa la limpieza, la purificación, representa tantas cosas que era lo que finalmente mantendría el pueblo vivo. Y dice la escritura que el ángel del Señor iba delante del pueblo y también dice que iba detrás del pueblo. Era el Señor protegiendo a su pueblo en el camino del desierto hacia la promesa de la tierra prometida. Pero dice, pero a pesar de todo esto, Dios no se agradó del pueblo, por lo que murieron en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos
codiciaron. ¿A qué se hace referencia? Leamos Números 14, 29. En el desierto caerán sus cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre ustedes y de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Ustedes a la verdad no entrarán en la tierra por la cual alcé la mano y juré que les haría habitar en ellos. Números 14, 27. En la que les haría habitar en ella, exceptuando a Caleb y a Josué. Dice de muchos de ellos, Números 14, 29. Entonces dice, esto que pasó fue para ejemplo para nosotros, para que nosotros no pisemos el mismo camino de ellos. ¿Cuál fue el camino de ellos? Dice, de la codicia. De la codicia. ¿Codicia de qué? Dice, cosas que ellos codiciaron. ¿Qué codiciaron ellos? ¿Mm? Pero están en el desierto. ¿Qué codiciarían en el desierto? Dice en Números 11:4. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de melones, de puerros, de cebollas y ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía, lo recogía y lo molía. Bueno, ¿qué fue lo que codició el pueblo? Estos son solo algunas citas de referencia que marca aquí el pasaje. Pero cuando analizamos qué fue lo que pasó con el pueblo, por qué dice que murió el pueblo, y aquí era referencia Pablo con la codicia. ¿Ah? Porque hubo muertes en el desierto de muchos y son diferentes momentos de la escritura. Hubo muerte en el pasaje que mencionamos, que es cuando el pueblo se cansó del maná y dice, no queremos más de esto, queremos carne, y empezaron como a exigirle a Dios pues otro tipo de comida, por lo cual Él les envía aves y para que las pudieran comer, y el pueblo en su codicia comió y comió y comió hasta pues que hasta que la carne les, como dicen las mamás, hasta que les supo a bueno, hasta que se vomitaban de lo que comían. Un pueblo insatisfecho todo el tiempo, un pueblo insaciable que no encontraba valor en lo que estaba pasando con ellos en el desierto. Lo que se puede entender entonces como un tipo de codicia. Porque cuando tú no estás, digamos, satisfecho con lo que tienes, en la manera que lo tienes, y eso te lleva a volcarte en un pesimismo y en una, digamos, en una réplica constante, en una pelea y en un alegato acerca de lo que tienes, entonces vives una vida de insatisfacción y de tristeza y amargura y de sufrimiento, pues eso no es bueno, de ninguna manera. Porque luego que alcances lo que necesitabas tampoco te va a satisfacer y querrás otra cosa, y eso tampoco te va a satisfacer y querrás otra. Así que sí, la codicia nace de esa manera. Es cuando tienes lo que necesitas, pero no te es suficiente y necesitas más. Y lo menosprecias, sabiendo que este paso por el desierto era transitorio, no era que se fueran a quedar de esa manera. Ellos habían sido advertidos que estaban por entrar a la tierra prometida, pero el pueblo simplemente se tiró a hacer una pataleta por no tener lo que querían. Codicia. Entonces él empieza a decir, aprendamos del pueblo, que pasó por el desierto, bajo la nube, por el mar, bebieron del agua de la roca, comieron del maná, pero esto no les bastó, sino que se pusieron de codiciosos y esto les trajo muerte. No sean idólatras, versículo 7, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a beber y a comer y se levantó a jugar. Esto es cuando Moisés sube al monte para recibir la ley, las tablas de la ley, las famosas tablas de los 10 mandamientos. Y el pueblo se quedó en su lugar y hicieron un ídolo, ¿no?, de oro con las joyas que habían sacado de Egipto, y con eso fabricaron un becerro de oro que se postraron a adorar, y hicieron
una, una fiesta pues en honor a él. Por eso dice, se levantó a jugar, a comer y a beber. El pueblo, mientras estaba conociendo a su Dios, cometió idolatría porque ellos no les bastó el Dios que se les estaba manifestando. Ellos querían que el Dios que ellos buscasen fuese conforme a lo que en su corazón había: idolatría. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Cuándo pasó esto? Números 25 dice: moraba en Israel, en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió, se inclinó a sus dioses, y así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. ¿Mm? Esto pasa antes de entrar a la tierra prometida. Ya estaban otra vez, ya había pasado como casi como 40 años, y estaban por entrar a la tierra prometida, llegaron a la tierra de los moabitas, y aquí este pueblo se mete con unas mujeres y acude a sus dioses por la fornicación. Entonces dice, no se dieron cuenta ellos por fornicación, cometieron idolatría. Ellos en sus prácticas de comida, de festejar, cometían idolatría. Ellos en su codicia recibieron la ira del Señor. Versículo 9. No tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Aquí está enumerando los pecados del pueblo en el desierto. Murmuración, tentaron al Señor, codiciaron, fornicaron, cometieron idolatría. En Hebreos dice que el pueblo tentó al Señor muchas veces, por lo cual él dijo: juré en mi ira que no entrarán en el reposo. Dice acerca de esa generación la cual murió en el desierto. Y entraron entonces sus hijos, después de 40 años, ya adultos. Murmuraron contra el Señor constantemente, diciendo: nos ha traído para morir, pero de ninguna manera. Él los quería llevar a un lugar prometido, y el pueblo entró en un pacto con él, pero justamente por su rebelión, pues no pudieron entrar a la tierra prometida. Si quieren conocer sobre estas historias, en nuestro canal tenemos muchos estudios, pues para entender por qué Dios se manifiesta de esa manera como tan, como pareciera, ¿no? Impaciente, como tan drástico. La verdad que podemos estar juzgando mal lo que pasó allí, así que les invitamos a que vean en nuestro canal las secciones que llamamos Parashá y aparecen, y se cuenta toda esta historia. Tenemos cualquier cantidad de videos sobre estos para conocer qué pasó en el desierto, ¿no? Porque puede parecer un mal chisme, que se escucha mal, suena mal, y se termina juzgando al Señor, pero la verdad es que el pueblo fue muy duro, y esto les costó pues no poder entrar a la tierra prometida. 11. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Él dice, pues si tenemos estas historias de nuestro pueblo, para nuestra enseñanza han sido escritas. ¿Por qué pasaron a los siglos y a las épocas? ¿Por qué llegan al alcance de nosotros, a nuestras Biblias, en nuestras manos, para nuestra enseñanza? Para que no quede en vano, para que nosotros tengamos algo que aprender de aquí. ¿Y qué es lo primero que tenemos que aprender? Dice Pablo, el que está firme, el que crea que está en firme, mire que no caiga. Es decir, analiza muy bien lo que estás haciendo, no sea que hayas sido reprobado, como dice Hebreos, ¿no? Pensando que has logrado algo, quizás no lo has logrado. Pensando que no vas a caer, quizás caigas como el pueblo lo hizo. 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados, huid de la idolatría. ¿A qué tentación está haciendo referencia Pablo? ¿De qué les está hablando Pablo a ellos? ¿De qué podrían ellos estar siendo tentados? De lo que él dice, ellos también fueron tentados, pero la tentación que ellos tuvieron y la de ustedes no es sobrehumana. Es una tentación que todos podríamos manejar. Porque Dios no nos va a dejar tentar más de lo que podamos soportar, sino que es algo que podemos manejar. Así que huyan de la idolatría.
¿A qué se está refiriendo Pablo con toda esta historia? ¿Por qué les habla del pueblo en el desierto y ahora les dice que resistan la tentación? ¿Ah? ¿Qué se les ocurre que pueda ser la referencia de lo que él les está hablando? Pero ¿estará hablando de algún camino en particular? O sea, de algo en particular, ¿qué piensan? ¿Cómo? Está bien. Que de pronto para los griegos fuera difícil depender de Dios. O sea, que sea difícil salir de sus prácticas para adorar a un Dios como él, pues como la escritura nos dice que debe ser adorado. ¿Qué más se nos ocurre que pueda ser la referencia de la cual Pablo dice, resistan el pecado? ¿Mm? ¿No? ¿Algún otro comentario? ¿Usted qué piensa, compadre? ¿Tiene? ¿No? Está hablando de las prácticas de idolatría. ¿Cómo eran estas? ¿Cómo eran? Satisfactorias. Eran satisfactorias. Es como cuando llega la Navidad. ¿Cómo es? Pues bacano. Regalos, comida, la familia. ¿Me entienden? Por eso Pablo dice, es que la verdad no es una tentación sobrenatural, es algo que pueden manejar. Resistan la idolatría. Porque en el mundo en el que ellos estaban, era un mundo que vivía esto con normalidad. Lo que se comía, cómo se comía, los cultos de fornicación. De hecho, lo que menciona Pablo en relación al pueblo dice es lo que ustedes pasan aquí en Corinto. ¿Qué viven? Codicia. ¿Qué viven? Fornicación por causa de los ídolos. ¿Qué viven? Lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué viven? Pues estatuas, idolatría. Eso es lo que ustedes aman y es su forma de vida aquí en Corinto. Pues él les dice, pues huyan de ese tipo de idolatría. Es una invitación de Pablo a que ya no vivan más en la comunidad de Corinto, o no, más bien, que no vivan conforme a la comunidad de Corinto, sino que se resistan a las prácticas de idolatría. ¿Sí? Es que a veces uno piensa en idolatría, se imagina a todo el mundo postrado delante de un dios con un sonido así, como un tema, como los monjes, ¿no? No, 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 la idolatría tiene múltiples formas y quizás lo más parecido es a lo que menciona aquí Pablo y es el pueblo se sentó a comer y a jugar. Eso es la idolatría, es que algarabía es un momento de, sí, de mucha alegría en torno pues a las tradiciones de los pueblos. ¿Y a quién no le gusta eso? Pues a cualquiera, ¿no? Es como cuando salen los carnavales, la alegría, que las procesiones, hay muchas cosas que ya no tienen un enfoque religioso de idolatría como en la antigüedad, pero son fiestas que proceden de allí, simplemente que las ahorita son más comerciales, pero en algún momento fueron netamente religiosas. Y también se emborrachaban. Y también cometían todo tipo de fornicaciones en torno a esas fiestas. Pablo dice, resistan esas tentaciones. Porque si nuestros padres, perdón, murieron en el desierto por causa de su codicia y la tentación de la idolatría, no crean que nos va a acontecer algo diferente si nosotros no lo hacemos. Por eso él dice, como a sensatos se los hablo. Juzguen ustedes lo que digo. Él dice, pues juzguen ustedes si es que el pueblo de verdad, el Señor fue muy duro con ellos. O es que yo me estoy inventando la historia del pueblo de Israel, diría Pablo. Juzguen si no les hablo con sensatez, que ustedes tienen que procurar ya no volver más atrás. Ya no pueden volver más a Egipto, digamos, de una manera, ¿cómo es que se llama esto? Alegórica, ¿no? No pueden volver más a sus prácticas, pues, de su tierra, ¿no? Y hoy es muy interesante porque la conclusión del capítulo 8 pareciera fue, pues coma de todo, tranquilo, con que usted tenga su mente en paz, siempre y cuando no le haga nada a su prójimo. Pero aquí Pablo va a ser un poquito más estricto con esto. Por eso les digo, es muy interesante leer a Pablo, pero en la lectura completa de los libros, porque es que él está desarrollando una idea. Y por eso él dice sobre el tema neto de los sacrificados a los ídolos, él dice, pues eso no es nada, porque los ídolos no son nada. Así que si de verdad yo tengo que ir a comprar carne y esa de pronto ya la rezaron,
pues yo me la como. Yo no me pongo a preguntar, yo simplemente me la como. Ahora, si alguien no es capaz de asimilar esto porque siente que aún los ídolos son algo, pues yo procuraré no comer delante de aquella persona, ¿cierto? Hasta ese punto pareciera que Pablo solamente habla del punto, digamos que muy relativo a el comer o no comer los sacrificados a los ídolos. Pero esta historia que está mencionando aquí tiene todo que ver con eso y veamos cómo lo sigue desarrollando. O sea, va a volver a ese tema de la comida, los sacrificados a los ídolos. La copa de bendición que bendecimos, versículo 16, ¿no es la comunión de la sangre del Mesías? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo del Mesías? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Miren a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Bueno, entonces dice ahora, él sigue con alegorías y ejemplos. Ya habló del pueblo en el desierto, ahora dice aquí, nosotros, los hermanos, ya no está hablando de nuestros padres en el desierto. Nosotros, la congregación, diría Pablo en su momento, aquí de judíos y de griegos que hemos creído en Yeshua, cuando compartimos el pan y la copa, y está haciendo referencia a la cena de Pesaj, que es completamente significativa. Y como Yeshua dijo, háganlo en memoria de mí, dice, pues significa el Mesías. Entonces dice, cuando compartimos la bendición de la copa y del pan, ¿no es esta la comunión en la sangre del Mesías y no es esto la comunión en el cuerpo del Mesías? O sea, ¿esto no representa una comunión con el Mesías? Lo que comemos. Es decir, cuando comemos, el comer más bien, sí tiene un significado. Cuando comemos, no solamente comemos, cuando comemos en torno a una celebración, ese es el punto clave, cuando comemos en torno a una celebración, tiene significado. No solamente comes. Por eso Pablo dice, si alguien viene a la celebración por comer y beber, mejor que es en la casa. Allá tiene comida la que quiera, pero aquí no. Cuando tú te acercas a comer y a beber en torno a una celebración, tiene que hacerse en el temor y en la reverencia del significado de la celebración. Entonces él pone aquí un ejemplo. La comida en una festividad, en una santa convocación, tiene significado y así debe comerse. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, todos participamos del mismo pan. Así que él dice, así que cuando participamos de ese Pesaj, todos nos hacemos un solo pueblo. Tenemos comunión en el Mesías. O sea, cuando se come el pan de la cena de Pesaj, el pan y el vino, en el nombre de Yeshua, todos los que lo hacen en el mundo nos hacemos como un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos participando de algo que el Señor dijo, háganlo en memoria de mí. O sea que Pablo dice, ven que eso significa algo muy importante y dice, ven que esto hace algo importante también en la congregación. Así que pone otro ejemplo, miren a Israel según la carne. Es decir, miren esto que pasa. Los que comen de los sacrificios, los sacerdotes en el templo, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo, pues, que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Los sacerdotes comían de lo sacrificado, ¿no? Las cosas santas sacrificadas, ellos tenían lugar con eso. Y él dice, miren a los sacerdotes, ellos comen y participan de lo sacrificado en el altar. Así que, versículo 19, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Que los ídolos son algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Aquí hay algo muy interesante, porque Pablo sigue desarrollando la idea y dice, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que es que acaso o sea, con todos estos ejemplos, que los ídolos acaso son algo, o lo que se sacrifica a los ídolos son algo, no. Ya en el capítulo 8 les dije, no son nada, y comer de lo sacrificado a los ídolos tampoco es nada. Pero cuando los gentiles, cuando el mundo hace sus celebraciones, sí está haciendo algo significativo. ¿Sí? Por eso él pone el ejemplo. Cuando nosotros hacemos una fiesta, lo hacemos con un significado. Es claro, es solo un pan y solo un vino. Sí, pero representa al Mesías. ¿Pero qué es? Un pan y un vino, no es más.
Igual, lo sacrificado a los ídolos, ¿qué es? Pues solamente un sacrificio, una carne, pero también representa algo. ¿Qué representa eso? Pues lo que el mundo haga. ¿A quién se lo sacrifican? A sus dioses, a los demonios, dice Pablo. ¿Qué es esto de los demonios? Pablo hace referencia a que en sí una estatua no es nada, por supuesto que no, pero la ideología, la creencia, lo que esto representa en la mente de una persona, lo que lleva a un pueblo a adorarlo, sí, de una u otra manera se puede personificar. Cuando se habla de Moloch, o de Astarte, o de Horus, o de Zeus, ¿qué son? Pues lo único que encuentras en la arqueología y en la existencia de ellos es piedras y estatuas. Pero cuando lees los libros y la historia que encuentras, mucha mitología, muchas historias, muchos cuentos, muchas creencias en torno a eso. Y a eso le llama Pablo a los demonios. Todo lo que no es Yahweh, todo lo que no es Dios, es un ídolo. Es otro Dios, ¿sí? Aunque no exista, pero en la mente de la persona existe y por lo tanto tiene significado, por lo tanto es idolatría. Así que él dice, pues no quiero que participen de los demonios. Y vea lo interesante de esto. Está diciendo, tú puedes decir, sí, los sacrificados a los ídolos no es nada, entonces me voy a ir a la fiesta para celebrar con ellos. Finalmente, pues eso, ¿qué es la Navidad? Pues no es nada. Pues dice, pues no quiero que ustedes participen de lo que el mundo hace con un significado de idolatría. Es decir, no participes de que ellos han menospreciado el pan de Yahweh y han sacrificado a sus creencias y a sus demonios. Así que ustedes, ¿qué hacen compartiendo de eso? No en sí por lo que se come o se bebe, sino en lo que representa la fiesta. Por eso vemos que el pueblo de Israel, y por eso lo citó Pablo, ellos en Moab fornicaron con las madianitas, y dice que ellas los llevaron a sus ídolos a comer de los sacrificados de los ídolos, y dice que ahí adoraron a los dioses de ellas. O sea que el punto era la idolatría. Es la celebración de la locura, de la alegría, en el cual tú pierdes la noción de lo que es Dios y simplemente haces lo que todo el mundo hace. Dice, por eso Pablo dice, resístanse a esto. 21. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿O acaso vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Interesante, ¿no? Entonces, o es que tú simplemente vas a decir, es que no pasa nada y vas a vivir así. No os andes en doble camino, es lo que dice Pablo. No pienses que te vas a, como el hijo que se escapa por la noche y se va a las fiestas, ¿no? Pensando que el padre no se va a dar cuenta. Dice, no vivas de esa manera. Así que, con el versículo 23 dice algo muy interesante Pablo y es lo que nos ayuda a entender realmente esto. Así que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En otras palabras, pues sí, finalmente si te comes un pedazo de carne de ese estilo, pues no pasa nada. Pero, ¿te conviene? ¿Te edifica que tú te metas a un lugar donde, estoy hablando de esa época, donde se sacrifica a los ídolos, compartas con ellos, vivas sus fiestas y digas finalmente no pasa nada? Pues te mientes, te engañas, porque sí estás compartiendo de idolatría. Así que dice en el 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, vea, y aquí es donde menciona particularmente un ejemplo. De todo lo que se vende en la carnicería, coman, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Cómo así? Como les decía, es que ellos vivían en un mundo griego donde muchas de las carnes de las carnicerías eran pasadas primero digamos, se sacrificaba a los ídolos y luego se vendían las carnicerías. Y por eso es que Pablo da tanta lora con este asunto de los sacrificados a los ídolos. ¿Será que se puede o no comer? Donde muchos habían decidido simplemente nunca más comer carne. Y había nacido un primer tipo de, digamos, de veganismo, de vegetarianismo. Y era pues lo que se abstenía de no comer carne porque no sabía por
pues con qué propósito se había cortado, si se había sacrificado a los ídolos. Ok, Pablo dice, pues no se meta en ese extremo, ¿sí? Simplemente cómprele, no pregunte, pero, y él hace la salvedad. Pero ¿por qué se podría comprar así? Por lo que él dice, pues, porque finalmente, si es carne kosher, pues ya está bendita por la Torah. Por más de que se haya sacrificado uno ante un ídolo, cuyo ídolo no es nada. Otra cosa es que tú te vayas a celebrar de esos sacrificios y esas fiestas y luego te lo comas, ahí sí está completamente ligado a la idolatría. Y no es ser hipócrita, ni mucho menos, no, es darle sentido a las cosas. Porque Pablo está diciendo, pues al final de cuentas es carne y los ídolos son estatuas. Pero lo que hace la gente con esa carne y esas estatuas en su comportamiento, en sus creencias, sí, es idolatría. De tal manera que la idolatría es la incapacidad de abrazar realmente a un Dios verdadero y simplemente perderse en las tradiciones de hombres y por lo tanto ser capaz de llegar a la locura de adorar a un pedazo de piedra. Si algún incrédulo les invita y quieren ir, de todo lo que se les ponga adelante coman sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice esto fue sacrificado a los ídolos, no coman, por causa de aquel que lo declaró por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Y él dice, así que pues ustedes viven entre griegos, ¿no? Si alguien le invita a comer y le pone pues un filete de ahí, pues no se ponga, no se ponga a menospreciarle y venga, ¿y dónde lo compraste? ¿Y si será que lo bendijeron? No, cómete lo que te está ofreciendo. A menos que él diga, bueno, es que este pedazo salió del corte que hicimos ayer del sacrificio a los ídolos. Y él ahí sí dice, pues, ¿sabes qué? Pues paso esta vez. ¿Qué está diciendo Pablo? Y esto es hablando de comida kosher. ¿Qué es comida kosher? De alimentos que la ley, la escritura dice que se pueda comer. Porque está hablando de lo que se puede comer. Pues dice del Señor la tierra y su plenitud. Está diciendo, si el Señor ya ha bendecido lo que vas a comer, porque la escritura ya lo ha santificado, pues la escritura dice, puedes comer de esto y esto no. Si te ponen un pedazo, un trozo de carne delicioso de res, bien cocinado, en un buen término, cómetelo, no pasa nada. Si fue o no sacrificado a los ídolos, no pasa nada. Pero si esa persona se pone a decir, bueno, es que ¿sabes qué? Y es que Pablo dice, ni siquiera lo indagues, no te pongas a preguntar, no te fastidies tu vida ni la de los demás. Pero si esa persona es el que se pone a decir, bueno, ¿sabes qué? Mira, es que esta carne me la trajeron del sacrificado a la virgencita o al santo de no sé qué o al dios de no sé qué, ¿sabes qué? Levántate y dile, no, muchas gracias. ¿Por qué? Por motivo de conciencia de ti, no porque no estás adorando a sus ídolos, por motivo de él, porque él va a pensar que entonces se puede participar de la idolatría. ¿Qué es lo que dice en el capítulo 8? Donde decía, por causa de tu hermano, pues, o sea, come lo que quieras, pero por causa de tu hermano, no lo hagas. No lo hagas porque él va a pensar que entonces se puede participar de lo sacrificado a los ídolos. Complicado, ¿no? Pero ni tanto, es simplemente Pablo pone las cosas en su lugar, dice, no sean extremistas. Si la Torah permite algo, hazlo. Si no lo permite, no lo hagas. Pero también haz todo con sabiduría. Con sabiduría. De tal manera que tu conciencia esté tranquila de que no llevas a nadie a idolatría, ¿no? La conciencia, digo, no la tuya, sino a la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Si yo con agradecimiento participo, o sea, si yo agradecido como, ¿por qué de ser censurado por aquello de lo que doy gracias? Si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia del Señor. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, ni al de muchos para que sean salvos. Así que sean imitadores de mí, como yo del Mesías. En otras palabras dice Pablo, si vas a comer, hazlo con gratitud. Y bendice el alimento que el Señor ya bendeció. Es decir, participa de él con libertad. Pero si tu hermano que está de frente tuyo no tiene su conciencia tranquila porque no entiende lo que haces, porque lo ve de otra manera, en torno, digamos en este caso particular, a la idolatría que esto pueda representar para él, dice, pues no lo comas. Aunque esté permitido para ti comerlo, no lo hagas por causa de él, por causa de su conciencia, que es débil, que no lo entiende. Enséñale, instrúyelo primero, hazle fuerte y entonces podrán participar bien. De lo contrario, que nuestra libertad sí exista, pero también esté un poco cohibida o
restringida al cuidado de los demás. Es decir, cuidémonos mucho que nuestros actos, por ser mal entendidos, mal comprendidos, se conviertan en un obstáculo para los demás. Eso puede pasar. Eso puede pasar. Un ejemplo, esto de pronto no es muy claro, pero algún ejemplo que les puedo compartir, sí puede ser el de, ay, se me olvidó, tenía un ejemplo aquí en la punta de la lengua. No, se me olvidó. Les iba a dar un buen ejemplo, pero no sé, se me fue. Eh, ya. En esta época, o no en esta época, en las comunidades cristianas, hay cosas que son muy mal vistas, que no necesariamente estén prohibidas por la Torá o la ley del Señor, pero sí en medio de las congregaciones. Les pongo un ejemplo y puede ser el trago, ¿no? El vino, una cerveza. Hay comunidades en las que realmente es muy mal visto que tú te tomes una cerveza. Entonces tú, por decir, no, es que la Torá no dice nada y te la vas tomando delante del que está al frente tuyo, es de lo que diría Pablo, no lo hagas así. No seas tan mala onda con esa persona que no entiende lo que haces y piensa que tú quebrantas la ley y dice, bueno, entonces yo también lo puedo quebrantar. ¿Me hago entender? Es tener cuidado del que está adelante por motivo de conciencia, de que él tiene que primero entender las cosas. Entonces tú no puedes ir haciendo como quieras y finalmente decirle al otro, pues es que tú no, pobrecita a ti que no entiendes. Es que yo sí ahora sí entiendo, ¿no? Sé paciente, tómate la oportunidad de explicarle y por motivo conciencial no hagas en tu libertad muchas cosas que sí podrías hacer en ella. En este ejemplo que les digo de algo tan sencillo como una cerveza, porque sé de comunidades donde realmente es muy mal visto el beber un vino, el beberse y puede ser exagerado, sí, pero tú que eres una persona que ha conocido las cosas, pues ten paciencia. Es que el punto es que tengas la paciencia para que la conciencia de otro no sea, digamos, movida a pecar, pensando que, bueno, no pasa nada si quebranto la ley. Lo que pasa es que esa persona no entiende la ley, no la conoce realmente, pero tú sí. Entonces con amor, con paciencia, llégale a esas personas, sin ser un estorbo, sin que tu comportamiento incomprendido, pues termine siendo un obstáculo para la fe de ellos. Familia, el Señor los bendiga. Gracias por habernos acompañado a este estudio más de las Sagradas Escrituras. Los esperamos en uno próximo. Shalom para todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis
se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech